¿Cómo están ustedes? Buenos días. Les saluda René Urra Chels de este espacio logístico. Este espacio logístico pertenece a la empresa Ataché. Hoy estamos en una alianza estratégica con Radio Info-Arica, una plataforma digital multimedia que nos permite informar y comunicar y transferir saber y conocimiento en distintos temas regionales para que usted esté informado y conozca de verdad lo que está ocurriendo en nuestra región y en Chile. Hoy vamos a tocar un asunto bien curioso y se trata de la visita que efectuó nuestro flamante gobernador regional, Diego Paco, a las instalaciones portuarias de nuestro puerto, el puerto de Arica, administrado por una empresa estatal que se llama Empresa Portuaria Arica y con un concesionario como elemento operador del puerto. Esto está dentro de un contexto de una ley maldita que vino a cambiarlo todo. Y esa ley, voy a empezar por esa ley, la ley de puertos, que se llama Ley de Modernización de Puertos Estatales, la 19.542, creó 10 empresas portuarias estatales. Bueno, el gran error que cometió el expresidente Frei Ruiz Tagle fue hacer una ley donde cabían todos los puertos de Chile, estatales. Pero cometieron un gran error los políticos que estaban en el Congreso de ese entonces. Y los puertos de Arica y Antofagasta son únicos, irrepetibles y están bajo una condición de tratado internacional. Tienen una mecánica y una dinámica muy distinta. Estoy hablando desde el punto de vista de la logística portuaria. Y esa logística portuaria está subordinada al Tratado de 1904 y sus convenciones. Y eso hace la diferencia con el resto de los otros puertos estatales y las empresas estatales que los administran. Por lo tanto, hoy día estamos en un zapato chino. Y muchos de esos problemas que siempre salen a colación por parte de los bolivianos tienen el origen en esta ley maldita. Y por supuesto que esta ley tiene que ser modificada, sí o sí. Pero nuestros parlamentarios aquí, bueno, andan preocupados de su campaña parlamentaria. Y la autoridad tampoco dice nada. ¿Por qué? Porque es ignorante en temas y asuntos de logística regional. Ni hablar de los delegados presidenciales. A pesar de que el puerto, como empresa del Estado, tiene muchos nexos y también depende obviamente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tiene relaciones con el sistema de empresas públicas, con el MOP y con la autoridad marítima, Directamar, bla bla bla. Y resulta de que este puerto, que algún día nos perteneció por allá por el año 66 y quedó bajo el amparo de la ley, ¿no es cierto?, de Emporchi, y después se terminó esa ley y pasó a constituir y a regir la ley 19.542,
¿no es cierto?, en que cambia absolutamente la administración, la explotación, el desarrollo y la conservación de los puertos y terminales. Pero esta ley maldita tiene sus problemas hoy día. Y si no resolvemos hoy esa ley maldita, no vamos a hacer nunca negocios logísticos con los señores bolivianos y brasileños y paraguayos. Entonces, esto es un asunto bastante complejo, muy difícil de tener claro qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, buscar las soluciones. Entonces, a raíz de esta visita que hace nuestro flamante gobernador Diego Paco al puerto, por ahí por el 6 o 7 de febrero de este año, le mostraron el terminal portuario. Pero no sé si le habrán mostrado todo o le habrán dicho todo. El gobierno regional tiene una unidad que se llama transporte o infraestructura y transporte, una cosa así. Aparte de eso, en una relación directa con el puerto, más allá de coordinar materias de transporte, seguridad y asuntos de logística, como paraguas del transporte, no sé qué más puede ocurrir. Ya he dicho en muchas oportunidades que la ley de puertos es una estupidez para los puertos de Arica y Antofagasta. No se puede aplicar esa ley. Más aún si permite la concesión portuaria, que para los bolivianos es una piedra en el zapato. Vamos a ver algunas cosas que son importantes en este asunto, en este tema. Hagamos un poco de historia. Ustedes saben que el puerto de Arica entró al siglo XXI con esta famosa ley 19.542. Previo a eso fue este puerto inaugurado el 66 y prácticamente duró 6 años su construcción. Y es la consecuencia de ¿qué? Del famoso malecón del ferrocarril o muelle del ferrocarril de 1928. Bueno, ¿qué pasó? Que el 66 era o estaba este puerto bajo la jurisdicción de Emporchi y obviamente se terminó Emporchi y pasamos el 1997 a la ley 19.542 y esa ley permitió la licitación en octubre del 2004 las actividades de un operador portuario llamado Terminal Puerto Arica o TPA. El 2007 la EPA y el TPA establecieron un acuerdo de ampliar la concesión. Originalmente era por 20 y se amplió a 30, o sea, 10 años más. Cuando termina, por allá por el 2028, 2029, 2028 yo creo que termina. Bueno, la justificación es que hicieron una tremenda inversión, la construcción de un muelle sísmico que resiste hasta 8.7
¿Y qué pasa si hay un 9? ¿Se va a ir abajo, a pique el muelle asísmico? Bueno, no sé. Lamentablemente, cuando hay una concesión portuaria, ya empieza a entrabar la operatividad y todo lo que establece el objeto de la empresa portuaria, porque la explotación está en manos de un tercero prácticamente. En la realidad prácticamente está en manos de un concesionario portuario la explotación, y por ley está prohibido que tenga por objeto ese concesionario portuario la administración o la explotación de frentes portuarios o frentes de atraque, perdón. Y acá, que yo sepa, solamente hay un solo frente de atraque. ¿Eso qué significa? Estar en un monopolio. Y ahí hay que tener cuidado y hay que revisar eso, porque yo puedo tener como objeto asistencia corporativa y servicio educativo como empresa taché y vendo papas. Y si me controla el servicio de puestos internos, ¿me sacará una multa? Entonces la pregunta es, ¿quién fiscaliza lo que hace realmente en la práctica el TPA? ¿Debería ser la EPA u otra entidad? Yo creo que debería haber otra entidad que se llama Sistema de Empresas Públicas, porque en la práctica, es decir, en lo operativo, en la transferencia portuaria, básicamente concurre la explotación portuaria. ¿De qué? De los frentes de atraque. Y el frente de atraque 1 está bajo el dominio del TPA. Curioso, ¿eh? Muy curiosos. Muy curioso. Bueno, don Diego Paco fue al puerto, se sacó foto y dijo algo bien curioso. Dijo que en nuestra gestión del gobierno regional vamos a asegurar y vamos a seguir potenciando el puerto de Arica como un eje estratégico. ¿Qué eso es un eje estratégico? Lo que tengo entendido que el gobernador Paco definió 3 ejes estratégicos de desarrollo. Uno de ellos es la logística. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver en el puerto? Bueno, el puerto como instrumental logístico debería ser un elemento sustancial en ese eje estratégico regional de desarrollo llamado logística. Y después dijo, queremos más empleos, mayor desarrollo y producción para todas las familias de Arica y Parinacota. La pregunta es, el puerto, cuando hablo del puerto, estoy hablando de la EPA. ¿Genera más empleo la EPA? Si son 7, 8 o 9 personas que administran prácticamente la concesión. Y el Antepuerto y el CEAP, 2 proyectos que están ahí entre Tongoy y Los Vilos. ¿De dónde vamos a generar más empleo con este instrumental logístico? La única manera de generar más empleo que cambie su configuración de la transferencia portuaria.
en esta región. No hay otra manera. Por lo tanto, debería ser estudiado en estos ejes estratégicos regionales de desarrollo. Bueno, si queremos mayor desarrollo, tiene que haber crecimiento. Y si no hay crecimiento logístico, en este caso, no hay desarrollo. ¿Qué va a producir el puerto? ¿Qué es lo que produce el puerto? Solo servicios logísticos. Nada más. Por lo tanto, no puede ir a otro sistema de producción, entre comillas. Bueno, curioso lo que dijo el gobernador. Muy curioso. Bueno, ahí está el gobernador feliz sacándose una foto con todos los que participaron en esta visita, más los trabajadores de Emporchi y otros empleados de el puerto de Arica. Lo curioso es que no mostró el puerto el directorio de la EPA. Curioso, muy curioso. Bueno, esto lo traigo a colación porque él dijo que iba a haber aquí una inquisición en la región. No lo dijo con esas palabras, pero dijo que iba a haber auditoría. Y si era posible, una auditoría externa forense, es decir, para perseguir delitos. Ojalá que lo cumpla, porque respecto a la transferencia portuaria hay varias cosas oscuras, hay varias cosas raras que pueden tener esa condición de delito o ilícitos. Hay que investigar. Hay que investigar. ¿Quién lo hará en el gobierno regional? Hay una máxima en logística que es: no todo en logística es lo que parece. Porque a uno le pueden mostrar lo que uno quiere mostrarle y no lo que uno busca que le muestren, que es muy distinto cuando uno va a una instalación portuaria con un ojo clínico desde el punto de vista de la logística. Uno mira y se da cuenta de inmediato qué está ocurriendo, lo bueno y lo malo, lo oscuro, porque la logística tiene su lado oscuro. Gobernador Diego Paco. Bueno, espero que lo cumpla. Y aquí traigo a colación esto porque en el puerto de Arica solo hay un frente. El número 7 que aparece en la gráfica, según el Tratado de Lima, es un malecón que está al servicio del Perú. Y eso está contemplado en un acta complementaria al tratado, se llama Acta de Ejecución del Tratado del 29, donde el terminal lo administra ENAPU, a pesar de que es de propiedad de la empresa portuaria Arica, y el propósito de este muelle o malecón es movilizar las cargas que tengan como destino el territorio peruano o que provengan de él. Bueno, mucho se ha hablado sobre el muelle 7. Pero la historia es esa. Ahora,
Este muelle cuenta con autonomía migratoria, administrativa, operativa, aduanera, laboral, sanitaria, qué sé yo. Puede transitar cualquier tipo de mercadería, incluso armamento. Bueno, este muelle y otras servidumbres en Arica encuentran su fundamento en este Tratado de Lima de 1929. Y cuando estoy hablando de servidumbres en Arica también incluimos el tren Arica-Tacna. Vale, bien. Seguimos entonces avanzando en este tema. Fíjense que es bien curiosa la página web del TPA, dice nuestro puerto. Vaya que curioso. Vaya, ¿no? Ese puerto no es del TPA. No sean patú. Es un puerto de Arica. Lo construyó la Junta de Adelanto de Arica. Que haya pasado después a mano del Estado, esa es otra cosa. Y aquí hay una cosa curiosa porque en la página web aparece el dominio y el control sobre el frente de atraque 1. ¿Vale? Y entre paréntesis, el puerto de Arica algún día va a volver a ser de los ariqueños. Para eso hay que pelear, para eso hay que luchar. Y yo creo que el gobernador Diego Paco debería estar pensando en eso. No es que lo esté pauteando, pero ese puerto, si queremos hacer cosas interesantes en logística y en relación al corredor bioceánico norte que nos quitó la señora Bachelet, para que sepan, para que cuando, si es que ella es candidata a la presidencia, voten por ella, ariqueños, ¿ya? Nos quitó el corredor bioceánico norte, para que lo sepan. ¿Quién? La señora Bachelet. Bueno, lo curioso de esto es que aparecen todos, absolutamente todos los sitios de atraque de este frente de atraque 1 bajo el dominio de el TPA. O sea, en la práctica, la explotación de el frente de atraque 1 está bajo el dominio de un concesionario portuario. La ley lo prohíbe como objeto. Bueno, ellos se inventaron, parece que son una empresa que hace transferencia portuaria. Habría que revisar la constitución de esta sociedad, digamos. Pero en la práctica, el TPA tiene el dominio de la explotación portuaria. Y esa no me la sacan de la cabeza. ¿Le habrán mostrado, le habrán dicho esto al gobernador Diego Paco? No sé. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sitios de atraque. Vale, muy interesante esto. Y aquí hay un reglamento de el empleo y el uso de los frentes de atraque. Incluso también lo tiene como aduana. Dice que el artículo 7º del párrafo 3 del objeto del patrimonio, atribuciones y obligaciones de las empresas portuarias, dice que cuando estas empresas otorgan concesiones portuarias, estas sociedades anónimas, me refiero a operadores portuarios, no pueden tener por objeto la administración o explotación de frentes de atraque. Entonces,
Lo que hay que definir es que si en la práctica el TPA lleva a cabo de manera práctica la explotación del frente de atraque 1. Interesante, muy interesante todo esto. ¿Se lo habrán dicho esto al señor gobernador? No creo. Y aquí hay una cosa curiosa, muy curiosa. Resulta de que se incumple el Tratado de 1904 y sus convenciones, y específicamente en el artículo 7º del Tratado de 1904 es muy categórico y hasta hace años se cumplía, hoy no. Dice que las agencias cuidarán de que las mercancías destinadas en tránsito se dirijan del muelle a la estación del ferrocarril. Estamos hablando antes de, obviamente, del 29. Existía un muelle del ferrocarril, que hoy día está ahí dentro del puerto, abandonado. Sobre ese muelle se hizo el puerto hoy día. Pero ese artículo está plenamente vigente y no se cumple. Las mercancías deben ser transportadas hasta las aduanas de Bolivia en vagones cerrados, sellados. Y parece que olvidan de que la estación del ferrocarril, que se supone que es Chinchorro, es una zona primaria. O sea, esto es un porteo entre zonas primarias, porque el puerto es una zona primaria. Por lo tanto, acá debe intervenir también el ferrocarril Arica-La Paz, o lo que se llama hoy día F Arica-La Paz. Ahora, técnicamente, de acuerdo a la definición de porteo, no se cumpliría, no habría porteo, según el Tratado de 1904. ¿Por qué? Porque el porteo, de acuerdo a la definición, es muy curioso, a pesar de que hay una definición moderna, pero yo no comparto mucho eso, porque el porteo de carga, estamos hablando, es cualquier traslado de la carga realizado al interior del frente de atraque. ¿Vale? Bueno, una definición moderna dice que corresponde al traslado de mercancía sobre camiones entre diferentes zonas primarias, generalmente realizado por un terminal portuario y un almacén extraportuario, y viceversa. Bueno, como esto es muy específico, habría que estudiar el tema, pero esto significa que aquí hay algo que hay que definirlo, porque en virtud de la ley, la función de porteo, en primer lugar, le corresponde a la empresa portuaria, cuando sea requerida expresamente por el Estado en virtud de obligaciones contraídas por este en convenios o tratados internacionales. Tratados internacionales, tratado de 1904. Entonces, en la práctica, hay o existe un porteo entre, me refiero de acuerdo al tratado, artículo 7, entre zonas primarias. Pero como la definición universal es el desplazamiento o el traslado de la carga
al interior del frente de atraque, no cumpliría con esa definición. Entonces la pregunta es, ¿hay porteo o no hay porteo? ¿Hay traslado de carga? Claro que hay traslado de carga, pero interviene un tercero, que es un tren, el ferrocarril. Entonces eso es lo que hay que definir. Y si es así, si en la práctica ocurriera, digamos, eso que no se cumple hoy día, es decir, estas mercancías destinadas en tránsito van del muelle a la estación del ferrocarril. Por lo tanto, es un traslado de carga, pero no realizado al interior del frente de atraque, sino que entre zonas primarias. Curioso eso. Hay que estudiarlo muy bien. En todo caso, y la logística indica que este artículo 7º por tratado, para no pecar con nuestros amigos bolivianos, debería eso estar bajo el control, es decir, la explotación debería, esa explotación, esa parte de la explotación portuaria debería estar bajo el dominio y control de la EPA, no de, ¿cómo se llama?, del TPA. Y por supuesto en una coordinación logística entre la EPA y el ferrocarril Arica-La Paz. Eso es lo que dice la lógica. No se llamará porteo, pero técnicamente es un desplazamiento de corta distancia. Curioso. Todo esto es muy curioso. ¿Se lo habrán dicho al gobernador? ¿Sabrá de estas cosas el gobernador? No lo sé. Por último, quiero colocar esta gráfica porque es una patudez, yo creo, en este famoso PERTE 2024-2034 hay varios proyectos portuarios. De todo esto, lo que hay acá es la ampliación antepuerto. Ustedes saben que el puerto, me refiero a la EPA, tiene dos instalaciones logísticas fuera del puerto. Uno es el antepuerto, que tiene que ver con la espera, ¿no es cierto? Fue construido para un momento de detención de la carga boliviana bajo rodado, mientras se hacen los trámites para entrar a esa zona primaria. La pregunta es, ¿el antepuerto es zona primaria o no? Parece que no. Bueno, entonces hay un proyecto que corresponde a la tercera fase de la zona extensión portuaria, el CEAP, que tiene la EPA en el Valle de Ayuta. No está muy claro eso. No sé si el proyecto tiene que ver con la ampliación del antepuerto o tiene que ver con la zona de extensión portuaria, porque son dos cosas muy distintas. La CEAP, la zona de extensión portuaria, fue construida para esa carga de rebalse que le llaman, nombre tonto, pero no es una carga de rebalse, sino que es sencillamente una carga que no puede estar almacenada en el puerto y que existe otra instalación fuera de este que la puede almacenar o acopiar.
Y en la SEAP se gastaron en ese entonces 6.2 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿retornó esa inversión? ¿Recuperaron esa inversión? Parece que no. Y la zona de respaldo también tiene lo suyo. 3.1 millones de dólares. Total, 7.4 millones de dólares invertidos en estas dos instalaciones. La pregunta es, ¿reditúan? ¿De dónde salió ese dinero? Se supone de la administración de la concesión portuaria. Se supone. ¿Por qué? Porque las empresas portuarias tienen un patrimonio propio, pues. Sí, pues. Si tienen patrimonio propio, deberían tener utilidades. Además del patrimonio propio. ¿Y esas utilidades de dónde provienen? De lo que paga el TPA por la concesión. Por lo tanto, esa utilidad que se supone va al fisco o al Estado, en algún momento debe existir la reinversión de esas utilidades, a no ser que topón para adentro y se lo lleve todo el fisco o el Estado, y acá no quede nada. Me refiero a nada en la empresa portuaria de Arica. Curioso, ¿eh? Curioso lo que está pidiendo el TPA, no, la empresa portuaria de Arica, que le financien un proyecto que es propio de su patrimonio y obviamente debería llevar a cabo reinversiones como consecuencia de los ingresos y de las utilidades de esos proyectos. Entonces la pregunta es, y aquí cabe la duda, ¿por qué esta ampliación del antepuerto o zona de extensión portuaria? Porque no lo dice muy claro. No he investigado al respecto. Como sea, antepuerto o zona de extensión portuaria, igual, corre lo mismo que acabo de decir. Entonces, esto llama la atención. Y la pregunta del millón es si el gobernador sabe de todo esto. ¿Sabe qué pasa en la práctica en este frente de atraque? La explotación de frentes de atraque es una actividad de administrar y operar los espacios de un puerto donde se pueden amarrar embarcaciones. Por lo general, el frente de atraque tiene un delantal anterior y uno posterior. Entonces, tiene amplias explanadas que permiten operar tanto embarque, desembarque, estiva, desestiva, en fin, carguío a otros medios de transporte. Entonces, eso llama mucho la atención. Entonces, aquí hay cosas curiosas. Por ejemplo,
contenedores acopiados en su delantal posterior. En caso de tsunami quedaría la grande nomás, porque los contenedores, al ser golpeados por esas olas o ese tren de olas, quién sabe dónde van a ir a parar. Yo lo vi con mis propios ojos en Talcahuano. Los contenedores estaban flotando y después llenos de barro porque quedaron atascados en la plaza de Talcahuano. Vi yo por lo menos 3. Ahora, todos incumplen el Tratado de 1904, porque puerto y tren son indisolubles. En la práctica, el TPA no puede administrar y explotar frentes de atraque. Ojo, ojo, piojo. Y estas empresas aportan al fisco, estoy hablando de la EPA, a través de un sistema de concesiones de la operación de los terminales portuarios, y ellos reciben importantes recursos como utilidad de administrar el sistema de concesiones. Entonces, ¿por qué están pidiendo al PETCE? Curioso, ¿no? Hay varios proyectos más, pero entre otros el sistema de generación fotovoltaico, en fin, acceso al puerto. Curioso todo esto, sí, es muy curioso, muy, muy curioso. Bueno, señores, dejemos esto hasta acá, porque hay mucho que decir de la empresa portuaria Arica, de nuestro puerto de Arica, no del TPA, y también mucho que decir del TPA. Debería haber una auditoría logística que debería hacerla alguien, porque que yo sepa, nunca se ha hecho una auditoría a la explotación portuaria, menos a la transferencia portuaria, que es algo más grande. Entonces, si queremos hacer cosas con este eje estratégico regional llamado logística, tenemos que empezar por primero saber qué es lo que está ocurriendo, conocer cuáles son los detalles, la problemática que tiene hoy día nuestro puerto. Bueno, yo no sé si el gobernador maneja la predictibilidad. Se entiende como la mayor o menor capacidad y factibilidad de conocer o dominar de antemano todas las variables que influyen en un proceso o trabajo determinado. No lo sé. Y no sé si conoce las funciones universales que son imperativas del hombre, y esto es para todas las profesiones. Analizar situaciones y problemas, tomar decisiones, establecer comunicación, dirigir a otros hombres, manejo de crisis y conflictos, mantener el control sobre las cosas, negociar con otros seres humanos, mantenerse informado de todo de lo que lo rodea. Si queremos ir a la planificación del desarrollo, porque es su primera responsabilidad el gobernador regional, bueno,
es muy interesante que se sepa, y esto es universal, es que la planificación del desarrollo es muy interesante, porque estamos ejecutando en futuro. Eso es en buen chileno, o en 2 palabras, lo que significa planificar. Y por supuesto, cuando uno planifica el desarrollo, tiene que estar en un estado permanente de dominio y equilibrio que puedan poder mantener una amplia perspectiva de las cosas. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una manera de trabajar y hacer las cosas, pensar, orden y método, bueno, y muchas cosas más. Entonces, la planificación del desarrollo es una ejecución en futuro. Es decir, yo preparo para lo que viene, lo que vendrá. Yo preparo para el devenir, para la prospectiva. Entonces, siempre se está ejecutando en futuro, y también siempre se está haciendo algo en un momento determinado. O sea, hay actividades en desarrollo. Esa actividad en desarrollo, que es el caso de la visita del gobernador al puerto, es saber lo que se está haciendo y está ocurriendo. Y por supuesto hay que estar pendiente de lo que puede ocurrir o suceder. Y por supuesto, siempre que hay que estar en un estado de alerta por los imprevistos, lo inesperado o lo impredecible. Y aquí hay muchas cosas que pueden ocurrir en el puerto, como por ejemplo un tsunami, y que arrastre a toda esa acopio de contenedores que están ahí en el delantal posterior. ¿Se habrá fijado el gobernador regional en eso? ¿Le habrán contado de esa inseguridad logística que hay hoy en el puerto? No creo. No creo. Bueno, señores, hay mucho que decir sobre logística, sobre la explotación portuaria, sobre el manejo de la transferencia portuaria, que es algo más grande, y mucho que decir también de las cosas raras que están ocurriendo en el puerto de Arica, nuestro puerto de Arica, no del TPA. Bien, pues señores, ojalá que le llegue este video al gobernador regional Diego Paco. Y un aviso de utilidad pública para el final. Gobernador regional, ¿cuándo nos va a recibir para poder exponerle otra mirada que tenemos de nuestra región? Usted lo prometió en su campaña. Fíjese usted, yo sé que no es su culpa, no es su responsabilidad. Hay otros que están pendientes de esto, y es que usted el 6 de enero recibió una carta pidiendo precisamente una reunión con usted, y eso no se ha cumplido. Bien, pues, que tengan un buen día y piensen en esto. Nos vemos.